Bueno, buenos días, amados hermanos. Vamos a dar inicio a este día del Señor. Vamos a estar orando para colocar en sus manos todo lo que nosotros vayamos a realizar en este día. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido regalarnos un día más, Señor. Regalarnos este día, Señor, para deleitarnos en tu presencia, para adorarte, Señor, juntos como hermanos, Dios. En esta mañana, Señor, queremos colocar cada una de las cosas, Señor, que vayamos a hacer en este tu día, Señor. Oro para que los predicadores, Señor, sean enseñando conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu bendita palabra. Oro, Señor, para que cada uno de los hermanos que vayan a escuchar cada una de las enseñanzas pueda, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, guiarlos, iluminarles el entendimiento para que entiendan y comprendan cada una de las verdades expuestas en este día, Señor. De igual manera que puedan colocarlas por obra, Señor. Gracias, Señor, queremos adorarte, queremos exaltarte en este día, Señor, porque tú eres santo, 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 Señor. Tú eres bueno para con nosotros, Señor, en gran manera. Gracias, amado Dios. Colocamos todas las cosas, Señor, que vayamos a realizar en este servicio para ti, Señor, en tus manos. Que todo lo hagamos para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, sigamos siguiendo la lectura del libro que estamos leyendo. Pues nos corresponde leer Gálatas 5, del 16 al 26. Gálatas 5, desde el versículo 16 hasta el 26. Leo la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén, mis hermanos. Como es costumbre, voy a estar leyendo el capítulo número 5 de nuestros estatutos como iglesia, que trata acerca de la disciplina. Entonces, el primer punto, ¿qué es la disciplina? La disciplina es el ejercicio de la autoridad y aplicación del sistema de leyes que el Señor Jesucristo ha establecido en su iglesia. Comprende el cuidado y dirección que la iglesia mantiene sobre sus miembros, oficiales y tribunales. Artículo primero.
La Iglesia Bautista Reformada, Luz de Vida, debe ejercer la disciplina porque, número 1, es bíblica, número 2, es una extensión del Evangelio, número 3, promueve la salud de la Iglesia, número 4, hace que el testimonio de la Iglesia ante las naciones sea transparente y reluciente, número 5, advierte a los pecadores de un mayor juicio venidero. Y número 6, y lo más importante, protege el nombre y la reputación de Jesucristo ante el mundo. Mis hermanos, antes de entrar en el tiempo de adoración, quiero que leamos el Salmo 117. Salmo 117. Alabanza por la misericordia de Jehová. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Mis hermanos, creo que es un motivo de adoración y de alabanza hacia el Señor por su gran misericordia para con nosotros. Así que los invito a colocarse en sus pies, sobre sus pies, los que puedan, y vamos a entonar himnos a nuestro Dios. Primeramente vamos a estar entonando el himno número 20, Alabad al gran Rey.
Salmo 98, 6. A continuación el himno número 9, Majestad. Himno número 9. Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad. Judas 25. Y por último el himno número 34, creo en ti. Himno número 34. Cuando
cites, Salmo 8:4. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Buenos días, mis hermanos. El Señor les siga bendiciendo a todos, les ayude, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en este día. Día del Señor. Bueno, como bien saben, estamos con nuestro distintivo. Hoy culminamos los distintivos, ¿verdad? Lo que nos distingue a nosotros como Iglesia Bautista Reformada. Hoy es la segunda parte del último distintivo que trata sobre la escatología nuestra, o amilenianista o amilenaristas, como quieran llamarlo o bien llamarles. Y en la anterior enseñanza estuvimos hablando un poco sobre cuándo empezó el reino. O sea, la escatología debemos mirarla entendiendo desde cuándo Cristo reina, así nosotros entendemos nuestra escatología. Entonces, bueno, antes de iniciar vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y que el Señor nos ayude en esta mañana. Amén. Padre y buen Dios, Señor, tú eres bueno. Adoramos a tu misericordia, Señor, a tu amor, a tu poder, Padre, tus atributos, Señor amado, porque eres tú, Padre, son tu esencia, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, así como cantábamos, Señor, en los himnos, Padre, toda la majestad es tuya, toda la gloria es tuya, Padre. Creemos en ti como nuestro Redentor, como nuestro escudo, Señor, como nuestro Salvador, Señor. Y que al final, Padre, estaremos contigo en tu presencia, adorándote, Señor, por la eternidad, Padre amado. Tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo, Señor amado. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos dirijas, que nos ayudes, Señor amado, que sea tu presencia hermosa, Padre, guardándonos y ayudándonos a comprender este tema, Señor, del cual han salido muchas interpretaciones y muchas posiciones, Señor, a nivel de la historia. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que nos guíes, Padre amado, en esta mañana que celebramos tu día, día del Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, antes de hacer la introducción, quiero decir que, o más bien en nuestra introducción, en la clase anterior estuvimos hablando primero de un principio hermenéutico, que nosotros interpretamos nuestra escatología a través de un método que se conoce como el método histórico redentor. O sea, en un buen sentido nosotros interpretamos la escatología de una forma historicista. Vemos que la escatología se ha desarrollado a través de todos los tiempos y que la escatología no la vemos en un sentido futurista. Ya voy a explicar mejor esta parte. Entonces, en nuestra clase anterior, para resumir la clase, hablamos sobre ese principio, ese método de interpretación, y lo vamos a resumir en 3 puntos. Primero, para la interpretación de las Escrituras, interpretamos primero lo claro antes que lo difícil. O sea, si yo veo un texto que es difícil en su interpretación, yo primero debo irme a lo claro, a lo que la Biblia puede hablarnos respecto al tema como tal. Entonces, lo claro antes que lo difícil quiere decir que los pasajes difíciles se entienden a la luz de los pasajes claros. Entonces, otro aspecto, o el segundo punto en cuanto a la interpretación, es
que los pasajes literales antes que los figurativos. O sea, lo figurativo se entiende a la luz de lo literal. Si yo encuentro un pasaje figurativo, debo buscar en las Escrituras o mirar a través de toda la Biblia, hacer una analogía de la fe o una teología bíblica y buscar los pasajes literales que se refieran al tema y de qué forma ellos se refieren al tema. Y el tercer punto de nuestra interpretación, desarrollándola en el sentido de la interpretación de las profecías, se debe entender los principios generales de la doctrina antes que lo detallado. O sea, qué es lo que dice la Biblia a nivel general en cuanto al tema de doctrina que estoy estudiando, y después que yo tenga claro lo general, puedo ir a lo detallado. O sea, antes de ver los detalles de la profecía, es necesario comprender la estructura general de la escatología y de las escrituras. Entonces, para entender la escatología, se ha determinado que hay tres aspectos que ayudan a la escatología, o para entenderla como tal, o tres principios en cuanto, primero, el sistema bíblico que se conoce como las dos edades, o siglo presente, siglo venidero, y que estos están, otro aspecto que también se entiende para mirar la interpretación escatológica es la línea divisoria entre el juicio, o sea, cuándo se va a dar el juicio, en qué etapa, en qué momento será el juicio, y también la venida del reino. Entonces, en cuanto a lo último, a la venida del reino, estuvimos hablando en nuestra clase anterior que dependiendo cómo nosotros concibamos el reino o en qué etapa de la historia coloquemos el reino, así va a ser nuestra interpretación de la escatología. Y hablábamos en nuestra clase anterior, o nuestra enseñanza anterior, que nosotros ya estamos en el reino de Cristo y que ya Cristo está reinando desde su primera venida. Y hablábamos de algunos pasajes como Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21, donde le preguntaban, o preguntado por los fariseos, dice el texto, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? El Señor le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Eso dijo el Señor Jesús en Lucas capítulo 17, ya el reino de Dios está. Juan el Bautista lo primero que predicó fue Mateo capítulo 3 versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Señor Jesús, después de haber sido bautizado, también anunció y predicó Marcos capítulo 1 versículo 15 diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Y desde hoy, ¿saben el pasaje que sigue? Desde hoy verán ángeles subiendo y descendiendo de los cielos. Ahora, ¿cómo se refleja este reinado en los creyentes, en las personas? Porque hablamos de que el Señor está reinando en los creyentes, en sus corazones. Y hablábamos de que ese reino se refleja en las nuevas criaturas, a los que Dios les ha dado el privilegio por su gracia de nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, el que nace de nuevo ya está en el reino de Dios. Entonces, si nosotros tenemos una interpretación del reino en un sentido futurista, o sea, que el reino de Dios no ha venido, entonces nosotros colocaremos el reino de Dios en un periodo de 1000 años literales. Pero si nosotros creemos que el reino de Dios ya está y que Jesucristo está reinando, entonces nosotros decimos, y por eso es nuestra posición amilenialista o amilenialista, de que ya estamos en el milenio de Cristo, porque Cristo está reinando en los corazones y en las vidas de los creyentes. Cristo es el Rey, por lo tanto Él reina. Así que es necesario que esto lo tengamos bien claro, y por eso lo explicamos en nuestra clase anterior,
para determinar que la Biblia establece que el reino de Dios ya está en la tierra, en los corazones de los creyentes. Quiero que vayan conmigo y lean Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Del 1 al 10. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones antes que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Este es el capítulo de las Escrituras que ha traído tanta controversia, los 1000 años. Si los 1000 años, es la pregunta, si los 1000 años son literales o los 1000 años se debe entender en un sentido figurativo, o sea, no un periodo determinado de 1000 años literales. Nuestra posición es que los 1000 años no son un periodo de tiempo literal, o sea, 1000 años contando día por día y año tras año hasta completar 1000 años. Nuestra posición es que esto es simbólico, es figurativo, y que es un periodo de tiempo determinado que ya vamos a ver desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo vino aquí y en este tiempo comenzó ese periodo de 1000 años, Cristo reinando en los corazones de los creyentes, como ya vimos en nuestra clase anterior, y ese periodo de 1000 años se va a acabar en la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces hablamos de que es un periodo indeterminado, pero quiero que vean varias posiciones al respecto sobre este aspecto. Hay una posición que es el premilenialismo dispensacionalista. El premilenialismo dispensacionalista es lo que más común hoy se conoce, o es de donde nosotros muchos hemos venido, lo que hemos visto, que miran el periodo que dice Apocalipsis 20 desde un punto de vista literal, o sea, un periodo de años literal donde el Señor va a reinar con la iglesia, y en este periodo, hasta que se cumplan los 1000 años, entonces va a ocurrir lo siguiente que leímos en el libro de Apocalipsis. Entonces ellos miran que Satanás va a ser atado en ese periodo de 1000 años porque Cristo va a reinar, y para que pueda reinar Satanás debe ser atado. También afirman que la historia bíblica o la historia de la humanidad está dividida en diferentes dispensaciones o administraciones. O sea, una administración entre Dios y Adán, Dios y Abraham, Dios y Noé, Dios y David, Dios y Israel, y Dios y la iglesia. Esto es importante para entender este punto de vista porque las dispensaciones o administraciones, ellos
miran este aspecto como que Dios tiene un propósito. Estamos en la dispensación de la iglesia, pero después se va a acabar ese periodo de administración que tiene la iglesia y Dios va a volver nuevamente con Israel y va a llegar a un plan. O sea, Dios en el futuro tiene un plan para Israel y esa va a ser la dispensación nuevamente con la administración del pueblo de Israel. Otro aspecto que miran ellos es que Cristo, después de su primera venida, Cristo tiene dos venidas, o sea, una que se conoce como el pretribulacionismo. O sea, antes de la tribulación Cristo va a venir. Imagínense que la tribulación va a empezar en este periodo, en este último periodo Cristo va a venir. Entonces en esta etapa, partiendo de su venida, en esta etapa, antes de su venida final, aquí en esta línea, Cristo va a venir y va a haber un rapto secreto, donde Cristo va a sacar a la iglesia y solamente se va a quedar el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel sufra la gran tribulación y ellos sean los que pasen ese proceso de tribulación, donde los que van a ser salvos ya no serán salvos por la obra de Cristo, sino que van a ser salvos por su muerte o por su propia actividad o sus propias obras. Quien quiera ser muerto debe ser decapitado. Esta es la forma como los premilenianistas dispensacionalistas interpretan el milenio de Cristo. Entonces, después de ese periodo del rapto va a venir Cristo nuevamente. Cristo va a venir y Cristo va a colocar un periodo de 1000 años literales. Y en ese periodo de 1000 años literales, entonces Satanás va a buscar para atacar, sacar un personal que no sabemos de dónde lo va a sacar. Si ya ha venido la tribulación y Cristo está reinando en un periodo de 1000 años, Satanás va a venir con las personas de Gog y Magog y va a atacar a Israel y a la iglesia, con Cristo siendo gobernado, y entonces el Señor va a destruir a Satanás, y luego entonces viene la venida de Cristo, que ellos la catalogan como el juicio final. Y como les dije anteriormente, hacen una separación entre Israel y la iglesia. Esta es la posición que nosotros conocemos como que está el uno sentado, están dos acostados, el uno será tomado, el otro será dejado en el campo, dos durmiendo y así sucesivamente, como una propaganda que se dio mucho, dejados atrás, están manejando y entonces cuando ve el avión y el avión se estrella, porque el piloto era cristiano y el Señor en el rapto se lo llevó y todos los que estaban ahí fallecen. Entonces esta es la posición del premilenianismo dispensacional. La otra posición, son 4, la otra posición es la premilenianista o historicista o premilenianismo del pacto. Esta es una posición que es muy diferente a la posición anterior. ¿Por qué? Porque esta posición premilenianista histórica o del pacto, ellos no, objetan a lo que el premilenianismo dispensacionalista dice. Quiero que me sigan y no se me confundan. Hay dos premilenianismos, uno dispensacionalista, que fue el que mencioné anteriormente, que es lo que comúnmente nosotros conocemos, que hay un rapto secreto y que hay una división entre Israel y la iglesia. Del que estoy hablando ahora es el premilenianismo pero historicista. Ellos interpretan Apocalipsis 20 como, primero, que Cristo viene antes del milenio, o sea, antes de que se cumpla Cristo en su primera venida, el milenio, pónganle que esté en esta parte, antes de que se cumpla el milenio, Cristo va a venir y va a gobernar por 1000 años, y después de esto viene el juicio. Pero ¿cuál es la diferencia entre el premilenianismo dispensacionalista y el historicista? En que el premilenianismo historicista o del pacto no ven una diferencia entre Israel y la iglesia. Ellos consideran que Israel y la iglesia son un solo pueblo y que a ese solo pueblo Cristo va a venir antes del milenio y va a gobernar con ellos 1000 años. Entonces ellos no creen en las dispensaciones, ellos creen en el Israel, que el Israel antiguo es la iglesia en este periodo. Y está asociado, como ya habíamos hablado, con la teología del pacto, porque la teología del pacto no permite una separación entre Israel y la iglesia. Por lo tanto, ellos rechazan al premilenianismo dispensacionalista y tampoco aceptan un rapto secreto. Ellos creen que Cristo va a venir antes del milenio y
gobierna con su iglesia. Otra posición es el postmilenianismo, que es el tercer punto, la tercera posición que interpreta Apocalipsis 20. Ellos creen que Cristo post, después, pre es antes del milenio. Dos posiciones creen que Cristo viene antes del milenio. Y la postmilenianista, ellos creen que Cristo viene después del milenio. Pero esto, como algunos autores lo llaman, los postmilenialistas son los soñadores. Ellos creen el sueño, para hacer una comparación, el sueño americano. Ellos creen que la iglesia va a tener tanta influencia en el mundo, algunos, y la división está en que algunos desde un aspecto espiritual y otros desde un aspecto aún hasta político, legal. Ellos creen que la iglesia, a medida que va pasando el tiempo, la iglesia va a influenciar a la mayoría de todas las personas y los gobernantes. Y los va a influenciar tanto que va a haber un periodo donde Cristo va a reinar en los corazones de todas las personas en todo el mundo, y la iglesia va a ver ese momento glorioso donde todo el mundo va a ser hermano, donde todo el mundo va a ser creyente, y donde el que no es creyente es conservador, y se van a evitar muchas cosas. Las leyes que se van a dar van a ser leyes en pos de lo que establecen las Escrituras, y ellos creen que la iglesia va a influenciar de esa manera. A ese periodo ellos le llaman el milenio, o sea, el periodo de la influencia de la iglesia sobre el mundo entero, un periodo de oro, un periodo donde la iglesia es la que manda, la que gobierna, y que una vez acabe ese periodo, entonces ahí es cuando Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Entonces ellos creen que Cristo viene después de ese periodo de oro o después de ese aspecto. ¿Quién creía en este periodo de oro? Creía Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era postmilenianista. Spurgeon era premilenianista histórico. Spurgeon no hacía una división entre la iglesia e Israel, sino que era un solo pueblo, pero colocaba que el milenio, Cristo venía antes del milenio. Nuestra posición, que es la milenianista, la cuarta, nosotros, como antes había dicho, creemos o no creemos en un reino literal, o un milenio literal, en un milenio literal, sino que el milenio es en un sentido figurado. Cristo gobierna en los corazones de su pueblo desde la venida. Ya se estableció y se predicó el reino de Dios. Y creemos que este periodo es un reino en un sentido espiritual, pero también creemos que el reino de Dios va a venir físicamente cuando Cristo venga en su segunda venida. Y es físico, ¿por qué? Porque el Señor está físicamente en el reino de los cielos. También está Enoc, también está Elías en el reino de los cielos. Así que ese reino físico, o el que se le prometió a Abraham, que Abraham, saben que el Señor le prometió la heredad, como hablamos en nuestra enseñanza anterior, y Abraham no tuvo ni siquiera 2 metros de esa tierra prometida, y las Escrituras dicen: esta tierra te la daré a ti. O sea, Abraham y a su descendencia. Abraham no vivió ni siquiera no tuvo ni siquiera 2 metros de esa tierra. Y Hebreos interpreta esa parte de Abraham como que Abraham estaba esperando una ciudad, cuyo arquitecto es Dios, y el Señor le iba a entregar esa heredad. O sea, Abraham murió creyendo en esa promesa. Así que esa promesa es el cielo nuevo y la tierra nueva, la Jerusalén que va a descender, donde Abraham va a recibir su tierra, junto con todos los que por la fe hemos creído también en nuestro Señor Jesucristo. Así que esa tierra física va a venir y va a estar con nuestros cuerpos de una forma diferente, en el sentido glorificados. También nuestros cuerpos físicos van a estar en esa tierra. El amilenialismo es una de las posiciones más populares a nivel de la historia. Estamos hablando de que desde que la época de San Agustín y todo el periodo medioevo hasta la Reforma, la mayoría eran amilenianistas. Estamos hablando de que Agustín, Lutero,
y Juan Calvino tenían esta posición amilenianista. Ellos creían que ya estábamos en el reino milenial. Los dispensacionalistas son los más populares hoy en día. Hoy es lo que nosotros vemos por todos lados: el dispensacionalismo, el rapto secreto, y ponte pilas, el Señor viene en un rato. Cuando vean, los papás le dicen a los hijos: cuando vean, ustedes van a quedarse aquí, van a buscar el desayuno y no nos van a encontrar, porque ya el Señor nos ha llevado para motivar a los hijos a que se arrepientan. El postmilenialismo fue en un periodo más o menos en el 1600 al 1700 se desarrolló este aspecto. Bueno, me he tomado este tiempo, hoy quiero ser osado, vamos a ver si el tiempo me da. Quiero hablar sobre algunos aspectos. Lo primero que quiero que veamos es sobre las dos venidas en el Antiguo Testamento y por qué nosotros creemos en nuestra posición amilenial. O sea, en el Antiguo Testamento, para hacer un resumen sobre la venida de Cristo, ellos miraban que la venida de Cristo iba a ser como un juicio. O sea, la venida de Cristo iba a ser, cuando nosotros leemos Joel capítulo 2, Sofonías capítulo 3 y algunos textos de las Escrituras, vemos el día terrible, el día anunciado, el día de la ira, el día en que el Señor viene y va a destruir todas las cosas. Y no veían o no vieron o no entendieron por lo menos lo que implicaba la venida del Señor. Entonces voy a leer para ir adelantando. Después, gracias al Señor, estamos grabando las clases, pueden leerla en su casa con mayor detenimiento o ver el video para adelantar. Sofonías capítulo 3, versículo del 1 capítulo 1, perdón, versículo del 1 al 3 nos dice: destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Entonces fíjense que habla de una destrucción de los hombres, de la tierra, de las bestias, y que el Señor va a destruir todo. El Señor es el que va a venir con su látigo, con su espada o con fuego y destruye todas las cosas. El 14, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 14 al 18 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, y amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida en el fuego, en su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de los habitantes de la tierra. Entonces fíjense, si nosotros leemos este texto, vemos que todo es ira, el día del Señor es ira, va a destruir a los valientes, a los fortificados y a todos los demás. Isaías capítulo 13 también nos habla en ese sentido sobre cómo va a ser la venida del Señor. Isaías capítulo 13, versículos 9 al 11 nos dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecados, por la cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Desde este aspecto podemos encontrar muchos textos bíblicos en el Antiguo Testamento que hablaban sobre la venida del Señor como el día de la ira, el día terrible, el día del Señor que vendrá con fuego y acabará con los malvados, los castigará. Pero otro aspecto que nos habla el Antiguo Testamento es que la venida del Señor también iba a ser como un día de misericordia. Ya voy a explicar más adelante este aspecto. Isaías 42, versículo del 6 al 7 nos dice: Isaías 42, versículo del 6 al 7: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano,
Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abran los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces, como vemos, en el Antiguo Testamento se hablaba del día del Señor en dos aspectos: el día de la ira y un día de misericordia. Pero los judíos entendían o miraban solamente el aspecto de el día de la ira, el día del Señor. Pero el Señor nos muestra, ahí mismo también en Sofonías podemos ver el capítulo 3, versículo 8, que el día de la ira también iba a tener, o el día del Señor iba a tener dos aspectos: uno, la misericordia, y el otro, la ira. En Sofonías capítulo 3, versículo 8 nos dice: por tanto, esperadme. Esa palabra esperadme dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Pero antes dice esperadme. Isaías capítulo 57, 53, versículo 7 también nos muestra que la venida del Señor va a venir como un periodo de misericordia y de paz. Isaías 53, 7 nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, al tener esto en cuenta, nos ayuda a mirar dos aspectos. O sea, en el Antiguo Testamento, ya nosotros teniendo el contexto de lo que ha pasado, ya nosotros podemos ver que el Antiguo Testamento nos hablaba de dos venidas. O sea, una primera venida donde el Señor iba a venir en paz, en misericordia, como un cordero, pero nos habla de una segunda venida donde el Señor va a venir con ira, con fuego, y donde va a acabar con los malvados. Entonces, el Mesías va a traer paz en su primera venida, pero en su segunda venida va a traer juicio a todas las naciones de la tierra. Entonces, una iba a traer gozo y la otra va a traer desgracia. Entonces hablamos de que se habla de la venida del Señor en dos fases. Es un solo evento, la venida del Señor, pero dividido en dos fases: su primera venida de gozo y su segunda venida de desgracia. Entonces es un solo evento en esa parte. Ahora vamos a entender algo. Juan el Bautista, cuando inició su ministerio, Juan el Bautista comenzó a decir que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y Juan comenzó a hablar sobre el fuego que iba a venir sobre la tierra, que iba a destruir a los malvados. Juan bautiza al Señor Jesús y es el Mesías que vino. Pero cuando Juan bautiza al Señor Jesús, es el Mesías que viene. Juan va a la cárcel. Y cuando Juan está encarcelado, Juan duda. Y Juan va y manda a dos discípulos de él y les dice, Lucas capítulo 7, versículos 22 y 23, vamos a leer. Lucas capítulo 7, versículos 22 y 23. Y respondiendo, él les dijo, id y contad a Juan, Juan va, manda a los discípulos y les pregunta, ¿verdad? Que le pregunten al Señor si Él es el Mesías o ha de venir otro. Ahora sí. Entonces dice, y respondiendo él, Señor, les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza, no encuentre tropiezo en mí. Esto es interesante porque el Señor Jesús, esto que le acaba de responder al Señor Jesús, tiene su base en Isaías. Isaías capítulo 61, versículo 2.
Isaías capítulo 61 y versículo 2 nos dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, hablando de la profecía del Señor Jesús, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para verdad a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces fíjense, el Señor Jesús le responde a los dos discípulos de Juan diciendo: díganle a Juan lo que ustedes han visto. Los ojos reciben la vista, los ojos andan, los presos, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Eso es lo que dice Isaías, que el Señor había ungido al Señor Jesucristo, Dios había ungido al Señor Jesucristo para hacer todas estas cosas. Pero es interesante que el Señor se queda ahí y no le dice lo que sigue diciendo el versículo 2 de Isaías, que dice: y el día de venganza de nuestro Dios. O sea, hay una elipsis. El Señor no le dice, hay un silencio. El Señor no le dice a Juan el Bautista que en ese tiempo, cuando Él vino en su primera venida, era el día de venganza, sino que esa primera venida en la cual el Señor había venido era el tiempo para liberar a los leprosos, a los oprimidos, resucitar a los muertos, a los enfermos, sanarles. Pero que esa primera venida no era la época de la venganza o la época de la ira. Por eso Juan, imagínense a Juan teniendo todas las profecías que nosotros hemos leído anteriormente sobre el día de la ira. El Señor va a destruir a las naciones, va a acabar con los valientes, va a acabar a todo el mundo. Y cuando Juan ve que viene el Señor y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he aquí arrepentido, porque Él vendrá y traerá fuego y traerá espada y lo demás. Y cuando Juan ve a uno que cualquiera le puede dar una trompada, cualquiera le puede pegar. Ve a uno que comienza a hablar de paz, que comienza a hablar de liberación, que comienza a hablar de amor, que comienza a decirle al pueblo: arrepiéntanse. Y además de eso, Juan estando en la cárcel, imagínense ese evento, y Juan teniendo todas las profecías del Antiguo Testamento del día de la ira. Por eso Juan en la cárcel, cuando el Antiguo Testamento dice que el Señor va a destruir a todos los malvados, y ve que un malvado lo coloca a él preso, entonces Juan se pregunta: ¿será que es este o es otro? Y manda a sus discípulos para que pregunten al Señor si hay que esperar a otro. Por eso el Señor Jesús le responde a Juan de esta manera: que el tiempo de su primera venida no era el tiempo de la venganza, sino que era el tiempo de la paz y de la misericordia. Entonces esto es interesante, porque también en el contexto bíblico, manejando la historia, el ministerio de Juan el Bautista estaba conectado a la primera venida de Cristo, o sea, a su primera venida y no a la segunda venida. Pero Juan, como los profetas y muchas personas en el Antiguo Testamento, entendían que la venida del Señor era el día de la ira. Miren lo que dice Malaquías sobre el ministerio de Juan el Bautista: he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor. Envío al profeta Elías antes de que venga el día grande, el día del Señor, grande y terrible, o sea, su segunda venida. Antes de que venga su segunda venida, Él enviará al profeta Elías. Y miren lo que iba a hacer Juan: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el del corazón de los hijos hacia los padres. ¿Para qué? Para que haya un tiempo de paz, de misericordia, de reconciliación. Porque fíjense lo que dice al final del versículo 6: no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición, o sea, de que acabe a todo el mundo. Por eso enviaría al profeta Elías, que ya sabemos que la interpretación del Señor Jesús dice que este es aquel Elías que había de venir. Ese es el ministerio de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista pensaba que el día del Señor iba a ser un día de ira, donde el Señor iba a acabar con todo el mundo, el juicio de los malvados, y nadie iba a poder resistir el día del juicio. Y que el Señor, en el reino que iba a establecer, era un reino donde iba a gobernar a todos los demás y a todas las personas y a todo el mundo. Es interesante también porque ahí mismo en Lucas, el versículo que sigue en el capítulo 7, o sea, el versículo 28, nos dice algo el Señor Jesús, y esto impacta mucho. El Señor Jesús dice en el versículo 28:
cuando prosigue hablando de Juan el Bautista. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Es el último profeta del Antiguo Testamento, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Esto es impresionante porque Juan el Bautista, el último profeta, el mayor de los profetas, pero en el reino de los cielos, en el reino de Dios, perdón, el más pequeño es mayor que él. ¿A qué se refiere esto? Primero, que el Elías que había de venir, o sea, ¿qué quiso el Señor Jesús decir con esto? Que en su capacidad de conocer los misterios, Juan el Bautista era el mayor de los profetas, pero Juan el Bautista no podía conocer o no dimensionaba lo que nosotros, ustedes, hoy los que están sentados aquí, conocen ya. El más pequeño, o sea, entre nosotros los que estamos sentados, somos mayores en conocimiento de lo que Juan pudo conocer. O sea, nosotros tenemos el conocimiento de lo que en el Antiguo Testamento muchas personas desearon y de seguro trasnocharon y averiguaron sobre la venida del Señor. Y lo conocemos ¿por qué? Porque tenemos el privilegio de vivir en este tiempo, sabiendo que el Señor Jesús hizo su primera venida y que va a ser, que vino con misericordia como un cordero, pero que en su segunda venida el Señor Jesús va a venir a acabar con todos los malignos. Juan el Bautista no pudo comprender eso. Por eso el Señor dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, en un sentido de conocimiento de lo que el Señor, de la venida del Señor. Bueno, me está tomando el tiempo. Ahora voy a hacer la comparación a mí como Satanás. Tengo que andar rápido porque me queda poco tiempo. Otro aspecto, o sea, lo primero que quiero que se quede claro en las dos venidas es que en el Antiguo Testamento se hablaban de las dos venidas, pero las personas del Antiguo Testamento no pudieron dimensionar esas dos venidas, sino que ellos creían que era una sola venida y que esa venida del Señor no tenía dos fases. Por eso vemos el problema de que los judíos, muchos querían hacer rey al Señor Jesús, y como lo veían que era hijo de un carpintero y que lo veían caminando y no veían a ese rey, a ese poderoso, entonces ellos era muy difícil comprender de que ese era el Mesías. Ya nosotros tenemos, por el privilegio de Dios, el misterio que antes había sido oculto, se nos ha sido revelado en este tiempo a nosotros, y si siguen leyendo el pasaje pueden darse cuenta que el Señor Jesús dice eso en el pasaje, que has ocultado la sabiduría de los sabios y se la has dado ¿a quién? A los suyos, a tus hijos, a nosotros en este caso. Entonces, ese como primer aspecto para tener en cuenta. Otro aspecto para tener en cuenta es que el Nuevo Testamento sí nos ayuda a comprender ese aspecto de la venida del Señor en lo que nosotros conocemos como las dos edades o dos siglos. Siglo presente, siglo venidero. Entonces, en el siglo presente nosotros creemos que hubo una interrupción del siglo. ¿Cuál es el siglo presente? El siglo presente empieza desde Adán y Eva, la caída de Adán y Eva, y todo este periodo en el que nosotros vamos. O sea, Adán y Eva comenzó este siglo presente o siglo malo, y en el transcurso de la historia vamos en ese siglo. Pero en ese siglo hubo una interrupción. Imagínense aquí, miren mi dedo, si pueden ver mi dedo. Bueno, no colocamos el tablero para explicar mejor esta parte. Este es el siglo presente que empezó desde Adán y Eva, pero hubo una interrupción en ese siglo del siglo venidero. O sea, el siglo venidero se vino y se metió en el siglo presente. Es lo que se conoce como el traslape. Entonces, no que se conecta, sino que traslapa. La venida del Señor Jesucristo entró en el siglo presente y traslapó, o sea, entró de esta manera. Y cuando vino el Señor Jesucristo, empezó el siglo venidero. Por eso nosotros creemos en un aspecto historicista, que ya nosotros estamos en la gloria del Padre, estamos en el reino del Señor, aunque físicamente no lo estemos. Sabemos que estamos espiritualmente en el reino de Dios y que Dios
nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo y que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, los creyentes están viviendo en los dos siglos en estos momentos. Estamos disfrutando de las bendiciones del siglo venidero, pero sufrimos las persecuciones de este siglo presente. Estamos en los dos siglos los creyentes. Entonces hablamos que en el siglo presente hubo una inauguración del siglo venidero y que con la segunda venida del Señor Jesucristo va a ser consumado el siglo presente. Gálatas capítulo 1 versículo 4 nos dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces Gálatas nos habla de un siglo presente malo y que el Señor nos ha liberado de ese siglo malo. Efesios capítulo 1 versículo 21 nos dice: sobre todo principado y sobre toda autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La palabra siglo es agión, una palabra griega, agión, que no muestra un tiempo determinado como nosotros lo conocemos, un periodo de 100 años, no, sino un tiempo indeterminado para nosotros y determinado por Dios. O sea, es un espacio de tiempo que no está determinado por la literalidad de los días. Para comprender mejor esta parte, quiero que miremos Mateo capítulo 13. Vamos a ver el versículo 22, cuando está el Señor hablando sobre la palabra del sembrador. Nos dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan y se hacen infructuosas. O sea, en este siglo hay un afán, hay espinos, hay engaños, hay riquezas, y muchos afanes de este siglo ahogan la palabra de Dios. Quiero que tengan en cuenta que este siglo presente es el siglo malo. Cuando empezó desde la caída de Adán y Eva y todo el transcurso de la historia. Estamos en el siglo presente. Por eso dice que el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo tiene afán, el otro siglo no tiene afán, el otro siglo tiene paz y armonía en el Señor y gozo. Entonces son engañados por este siglo. Versículo 39 del capítulo 13. El enemigo que sembró, cuando el Señor está explicando esta parábola, el enemigo que la sembró es el diablo. La ciega, fíjense cuál es la ciega, el fin del siglo. Y el fin del siglo, ¿cuál es? Cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Y los segadores son los ángeles. Ahí está hablando del juicio. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Este siglo va a terminar con fuego. Versículo 39 y 40 leí. Versículo 49 y 50 del mismo texto, del mismo capítulo 13. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, desde que Adán y Eva pecaron, que empezó este siglo malo va a terminar con la venida del Señor y con fuego, donde el Señor va a derramar su ira sobre todos los malvados, porque va a ser el llanto y el crujir de dientes. El siglo lo va a terminar la venida del Señor. Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ¿cuándo se va a acabar este siglo presente en el que nosotros estamos? Lucas capítulo 18 versículo 30. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo. La palabra tiempo ahí también es aión, que se puede interpretar como siglo. En este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces fíjense que Lucas, ese capítulo 18 versículo 30, nos muestra que el siglo venidero es
la vida eterna. ¿Cuándo va a empezar la vida eterna? Cuando el Señor venga en su segunda venida, sabiendo que los cristianos ya disfrutamos y tenemos la vida eterna en nuestras vidas. Solamente falta que este cascarón sea renovado. Lucas capítulo 20, versículo del 34 al 35 nos dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan. Miren lo que se hace en este siglo. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. En este siglo hay casamiento, las personas se unen en matrimonio, pero en el siglo venidero, en la resurrección de los muertos, no va a existir ese casamiento. Ahí están preguntando, saben que los saduceos no creían en la resurrección, y comienzan a preguntarle al Señor Jesús. Le pone un ejemplo de una mujer que tuvo varios maridos y los maridos mueren y ella también muere. Entonces le preguntan que en la resurrección de quién va a ser esposa, y entonces el Señor Jesús hace la diferencia entre este siglo presente que estamos viviendo y el siglo venidero, que es la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos siglos? En este siglo presente hay muerte, las personas todos morimos, pero en el siglo venidero no hay muerte. En este siglo presente hay casamiento, en el siglo venidero no hay casamiento. En este siglo presente hay buenos y malos, hay trigo y cizaña. En el siglo venidero solamente están los hijos de Dios. En este siglo presente los hombres naturales se casan, ya lo había mencionado, y los resucitados no se casan. Entonces, aion es la palabra que nos ayuda a definir o a distinguir que hay dos épocas. Presente siglo malo en el que estamos viviendo nosotros, que empezó Adán y Eva y que va a terminar en la venida de Cristo, y que después de su venida viene el siglo venidero, o más bien nosotros físicamente habitamos en el siglo venidero, teniendo en cuenta que los creyentes ya estamos viviendo, disfrutando algunas bendiciones de aquel siglo. Por eso hablamos de que el siglo venidero traslapó, entró dentro de este siglo malo. Ya lo vamos a ver con una cita mejor. Bueno, ¿cuándo inició este siglo? Ya lo había mencionado anteriormente con Adán y Eva, y que se contrasta este siglo con el siglo venidero. Los siglos, la resurrección va a ser cuando Cristo venga y se acabe este presente siglo. Este presente siglo la Biblia lo cataloga como un siglo malo, un siglo perverso. Por eso dice Romanos: no os conforméis a este siglo, sino renovaos bajo la renovación de vuestro entendimiento. Para los postmilenianistas, que ellos piensan que en este siglo presente va a haber un periodo de oro, y donde el Señor, donde la iglesia va a influenciar tanto al mundo, y la mayoría de las personas van a ser cristianos, van a ser conservadoras, las leyes se van a dirigir dentro de este periodo. La Biblia nos da y nos dice que este siglo es malo y perverso, y por eso el Señor va a venir a destruir en el día de su venida, y va a hacer juicio en este siglo. Así que a mis hermanos postmilenianistas, aquí se ven un poco mal con su teología, porque en definitiva este siglo no va a cambiar, porque en este siglo Satanás es el Dios de este siglo. Este siglo venidero también está en sus últimos días. Juan nos dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijito, ya es el último tiempo, es el último siglo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, pero estos por esto conocemos, que es el último tiempo. Bueno, así hay muchas otras citas, pero tengo poco tiempo. Hebreos capítulo 6 es un texto que nos ayuda a ver cómo se inmiscuyó, cómo vino el siglo que viene, el siglo venidero, con la gloria de Cristo, cómo ya está dentro de este siglo. Capítulo 6, versículo del 4 al 6 nos dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes
del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces creemos que Cristo, aunque en este siglo esté Satanás, todavía como Dios de este siglo, Cristo está reinando sobre los suyos y que Satanás ha sido atado para que no engañe a los suyos. Porque a Cristo se le dio el señorío sobre todo principado, autoridad y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nos dice Efesios capítulo 1, versículo 21. Cristo es Señor y dueño en este siglo y en el venidero también. Bueno, para adelantar un poco, vamos a ver, ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, quería hablarles un poco sobre el milenio. Regálenme 5 minuticos, listo, 5 minutos. Puedes seguir el siguiente domingo, no te preocupes. No, porque ya tenemos la programación. Vamos a apartar un tiempo de verdad vamos a ver si apartamos un trimestre. Ahí consultaremos ahí con los hermanos para ver si de pronto ya tenemos este primer trimestre y el segundo con temas. Vamos a ver si el tercer semestre sacamos un tema solamente para escatología y explicamos todos estos temas con más detalle, porque hay muchos temas que hacen falta ya, pero todavía no, y así sucesivamente, el cielo nuevo, la tierra nueva, el estado intermedio y todo lo demás. Voy a hacer una breve interpretación de el milenio, de Apocalipsis 20. La primera parte de Apocalipsis 20, el capítulo 20, versículo del 1 al 3, que nos dice que vi al ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado en poco tiempo. Los premilenianistas, post-dispensacionalistas, ellos creen que esto es en un tiempo futuro. O sea, ellos miran que esto va a suceder en un tiempo futuro donde Satanás va a ser atado. Hay otra posición que es la preterista. La preterista, que es pasado, ellos dicen que ya esto ocurrió. ¿Cuándo? En el año 70, cuando la destrucción de Jerusalén. Entonces ahí Satanás fue atado, y desde esa parte para acá ya la iglesia es la que gobierna. Están esas dos posiciones. Nosotros creemos que este periodo se ha desarrollado a través de la historia y que Satanás sí está atado. ¿Está atado cuándo? Desde que el Señor Jesús vino en la tierra. Acuérdense que tenemos que interpretar lo detallado, o sea, el detalle a la luz de lo general. ¿Qué nos dice la Biblia respecto de este aspecto de si el diablo está atado o no? ¿Qué nos dice la Biblia también de el encierro de Satanás y cómo fue que Satanás fue atado? Entonces, este periodo, si lo interpretamos de una forma literal, tendríamos que preguntarnos cuál sería esa cadena literal que puede atar a un ser espiritual, un ser que no tiene cuerpo, como dijo el Señor Jesús: tócame. Los espíritus no tienen carne ni hueso. ¿Cuál sería esa cadena espiritual? Yo sé que la mente se da para mucho y seguro se piensa en una cadena que el Señor puede hacer para atar al diablo. ¿Y cuál sería ese abismo en el cual Satanás no va a caer y no va a poder salir de ese abismo? Entonces creemos que esta interpretación es simbólica, ¿ya? Y que como símbolo, que es la forma como nosotros la interpretamos, entonces miramos la atadura de Satanás de una forma literal, en el sentido de que el Señor vino y ató en definitivas al diablo. ¿Cómo lo ató? Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 28 al 29. Mateo capítulo 12, versículo 28 al 29. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces fíjense que está desarrollando, este es un paralelo de el capítulo, versículo 1 y 3 de Apocalipsis 20, es un paralelo de Mateo capítulo 12, versículos 28 y 29. Habla sobre el reino y habla sobre la atadura. Están acusando al Señor Jesús de echar demonios por el príncipe de los demonios. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros
el reino de Dios. Dice el Señor Jesús, el reino de Dios ya estaba. Porque, ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podría sacar su casa. La misma palabra ata o ató es la misma palabra que utiliza Apocalipsis para decir que Satanás ha sido atado. El Señor Jesús en su venida, que es lo que está explicando el versículo, el Señor Jesús ata al diablo. El Señor Jesús vence al diablo. El reino de Dios trajo esa destrucción del reino de Satanás. Como dice Colosenses, que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Aquí el hombre fuerte, que es Satanás, ha sido atado. ¿Y está asociado con qué? Con la venida del reino de Dios. Ese como primer aspecto. Lucas capítulo 10 versículos 17 y 19 nos dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de ver serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tampoco sabemos que está en un sentido simbólico la caída del diablo, pero lo que el contexto nos muestra, estos tres versículos, es que el Señor tiene poder sobre el diablo y aún a los suyos le da poder sobre el enemigo. Que en relación con Mateo, Satanás está atado. Juan capítulo 12 versículos 31 y 32 nos dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Esto también tiene un paralelo muy importante con el capítulo 20 y versículo 1 al 3 de Apocalipsis, porque primero nos muestra que el Señor Jesús va a echar al príncipe de este mundo, al diablo, fuera. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos se expanda, para que todos puedan venir a Él. Si miramos Apocalipsis, el versículo 3, versículo 1 y 3, vamos a mirarlo. Nos vamos a dar cuenta que esa atadura dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó del abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. La atadura a la que se refiere Apocalipsis contra el diablo es para que no engañe a las naciones. Y el Señor Jesús está diciendo aquí en Juan que lo primero que hace es echar fuera al príncipe de este mundo. En Mateo lo ata. ¿Para qué? Para atraer a todos a sí mismo, para que no puedan ser engañados. Desde este punto de vista se mira la atadura. Las epístolas también nos dicen respecto a la atadura. Nos dice Colosenses capítulo 2 versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, por eso nosotros no interpretamos esa atadura de Satanás en un sentido futurista. Hebreos capítulo 2 es uno de los versículos que nos explica mejor esto. Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 también nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso creemos nosotros que Satanás ha sido atado, ha sido destruido en un sentido, ya lo explicaríamos en otra clase del ya, pero todavía no. En un sentido, Satanás ha sido atado, ¿para qué? Para que no engañe a los creyentes, para que no engañe a la iglesia del Señor Jesucristo.
Apocalipsis, ya con esto vamos a ir a terminar. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 5 al 10 nos dice: y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1200 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles para que no prevalecieran, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y a sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cristo ha destruido al diablo, o ha atado al diablo, para que no influya en los creyentes. Voy a hacer la conclusión hablando un panorama general de Apocalipsis. Ya termino, 2 minutitos. Del capítulo 20. La primera parte, versículo del 1 al 3 y del 7 al 9, que habla de que Satanás va a ser atado, pero después va a ser desatado por un poco de tiempo, es lo mismo. Es un periodo en el que está inmiscuido. Los versículos del 4 al 6 nos muestran que el Señor está Juan en el cielo y ve a los ángeles, a las almas que están decapitadas delante del Señor. Están los muertos allí, y están los que van a recibir, los que recibieron la primera resurrección. ¿Cómo interpretamos el texto? El texto lo interpretamos que la primera parte, Satanás fue atado con la venida del Señor Jesucristo, pero que después de un poco tiempo Satanás va a ser desatado. ¿Y va a ser desatado cuando? Al final del milenio, hasta. La palabra hasta no quiere decir hasta que termine el milenio, sino que en el periodo del milenio. Entonces, Satanás va a ser desatado. Esa desatadura de Satanás, algunos autores dicen, yo soy más historicista en este aspecto, creo que la atadura de Satanás ha sido en toda la historia. O sea, Satanás fue desatado en Pablo, cuando Pablo fue decapitado, cuando Pedro fue muerto, cuando los apóstoles fueron perseguidos, y a través de la historia Satanás ha sido desatado para la mayoría de los creyentes, los hermanos que hoy están sufriendo en Afganistán y en algunas partes del mundo. Otros autores lo interpretan que hay un periodo, va a haber un periodo de gran tribulación. O sea que al final, en un tiempo antes de la venida del Señor, y dice Pablo en 2 a los tesalonicenses, vendrá el hijo de perdición, el que se va a manifestar. Y en ese periodo de tribulación es lo que se conoce como el desatamiento de Satanás. Satanás va a ser desatado y va a haber una persecución a la iglesia de una magnitud mundial, la cual nunca ha habido por medio del anticristo. Entonces, en esa persecución mundial, la iglesia efectivamente va a sufrir, va a pasar por muchas penumbras y muchas atrocidades, y dice que en ese periodo de tribulación es cuando va a venir la manifestación o el día del Señor. Esto nos da dos aspectos importantes. ¿Por qué? Porque algunos creyentes hoy, autores reconocidos, ellos creen que la venida del Señor va a venir con la tribulación. O sea, en estos momentos nosotros a nivel mundial no estamos sufriendo una tribulación. Por lo tanto, el Señor no va a venir todavía, porque no ha venido la tribulación. Es lo que le dice Pablo a los tesalonicenses, que estaban vendiendo las casas, que estaban vendiendo muchas cosas. Antes de que venga la tribulación, antes de que venga el Señor, va a haber un periodo de tribulación, la cual nunca se ha visto. Algunos creyentes piensan de esta manera en la desatadura de Satanás. Y en cuanto al reino de Dios, lo que está en el cielo y la primera resurrección es el estado intermedio. O sea, la primera resurrección está que las personas que muestra Apocalipsis capítulo 4, versículo del 4 al 6, capítulo 20, versículo del 4 al 6, es que en esa resurrección los que están ahí son las personas que están en estos momentos, que ya han muerto y que han resucitado y que están delante de la presencia del Señor. Ahí no habla de personas físicas como tal, sino los decapitados, o sea, aquellos que no han recibido
sus cuerpos. Los que mueren en Cristo Jesús en estos momentos pasan directamente al reino de los cielos. Esta es la interpretación que nosotros le damos a este periodo. Bueno, quise de pronto darles alguna línea. Más adelante, el Señor permita, vamos a ver este aspecto con más detalle en nuestra interpretación. Lo que quiero que se queden con esto o en esta clase milenial es que el reino de Dios ya está en la tierra. Ya está Cristo gobernando sobre los suyos y que no va a haber un periodo literal de 1000 años. Por eso somos amileniales en este aspecto. Bueno, mis hermanos, con esto terminamos y le damos gracias al Señor. Amén. ¿Alguna pregunta? La gran tribulación, la que no se va a ver, no se ha visto ni se va a ver jamás, esa gran tribulación es la de los apóstoles o la de ahora la que viene antes de Cristo. O sea, en Mateo 24, que lo habíamos leído, él habla de la tribulación, la gran tribulación. O se habla de dos tribulaciones, esa y la otra, o no sé si me explico. Sí, no, Mateo 24 habla efectivamente de dos tribulaciones: la tribulación que iba a sufrir Israel en el periodo, en el año 70, con la destrucción de Jerusalén, que se habla de la gran tribulación para ellos como pueblo de Israel, y se habla de una tribulación para los creyentes en una época posterior. Hay dos posiciones dentro del amilenialismo. Hay unos que creen que la tribulación ha sido históricamente dada a través de todos los tiempos, y hay otros que creen que va a haber una tribulación posterior en un futuro que va a ser superior a todas las demás y que va a ser precedida a la venida del Señor Jesús. En este sentido, creen que, como estaba explicando, el desatamiento de Satanás va a traer esa gran tribulación, donde los creyentes van a sufrir mucho. Y algunos interpretan la palabra del Señor Jesús cuando le preguntan sobre los tiempos, y Él dice: ¿será que cuando yo venga habrá fe en la tierra? Porque va a haber un periodo de apostasía, donde el anticristo va a gobernar al mundo entero y la persecución va a ser directa contra los creyentes. Así que por lo que vemos en estos momentos es posible que esa gran tribulación se dé, y que puede que estemos en los inicios de esa gran tribulación, por lo que hoy en día estamos nosotros observando, viendo. O sea, la tribulación de los apóstoles es tribulación, pero la gran tribulación viene siendo la que viene. Sí, la gran tribulación, algunos autores lo interpretan como una que viene, donde el anticristo se va a manifestar y efectivamente va a haber una gran persecución para los creyentes, porque va a tener el gobierno mundial de todas las personas. Yo creo que ya se empieza a ver con todo lo que está pasando. Algunos interpretan que estamos en el inicio de esa gran tribulación, y de que posiblemente, por todo lo que se está hablando y se está denotando a nivel mundial o políticamente, es posible de que estemos ya buscando para entrar en ese periodo. O sea, va a haber un periodo de apostasía, donde en definitiva es el que muestre su fe en ese tiempo va a sufrir persecución. No creemos que el Espíritu de Dios va a ser, que la salvación va a ser y que te decapiten o por sangre, porque algunos interpretan la Tesalonicense cuando el que se ha quitado, cuando el que lo detiene se ha quitado. Algunos dicen que es el Espíritu de Dios quien va a ser quitado en ese tiempo, aunque la Biblia nos muestra que quien realmente, figurativamente, está deteniendo al diablo son los ángeles. Tanto en Apocalipsis 12 como el 20 muestra que Miguel y sus ángeles, y es un ángel quien lo tiene atado ahí a Satanás en ese momento. Entonces puede ser un periodo de gran apostasía y de gran persecución para los creyentes. Pero dice que la Escritura dice que eso va a ser en un poco tiempo. O sea, una vez manifestado, enseguida viene el Señor y lo acaba. No tanto por lo del COVID, sino por muchas protestas que han habido en el país, en la quema de iglesias, más que todo por eso. Puede ser posible. Algunos están manifestando ese aspecto de que podíamos entrar en un periodo de gran tribulación. Lo que sí es que la iglesia va a sufrir ese periodo de gran tribulación. Nosotros no creemos que la iglesia va a ser raptada en un rapto secreto y solamente va a quedar Israel.
si se dice que Jesucristo reina, ¿por qué Corintios dice Dios de este siglo? En primera de Juan. Sí, hay muchos, que el mundo está bajo el poder del maligno. hay muchos temas que podríamos nosotros tocar, pero efectivamente no nos da el tiempo. Pero bueno, para explicar de pronto esa parte hay algo que se conoce como el ya, pero todavía no. ¿Qué quiere decir? De que Cristo está reinando, ya eso lo hemos explicado, sobre los creyentes, sobre los suyos. La cita que citó Jonathan en el capítulo 4 hay un paralelismo antitético en esa cita, cual dice que el Dios de este siglo está gobernando sobre ellos, pero si miramos el versículo 6, nos dice que la luz de Cristo resplandeció sobre los suyos para que les alumbrase, o sea, la luz de Cristo. Entonces, Satanás anda como león rugiente, también dice Pedro, y algunas otras citas, buscando a quien devorar. El mundo está bajo el maligno todavía, pero nosotros creemos que aunque el mundo y Satanás gobierna sobre aquellos, como lo dice Apocalipsis, o sea, Satanás no está reinando y gobernando sobre nosotros. Por eso nosotros sufrimos las persecuciones de este mundo. Él no tiene ningún poder sobre el creyente, o sea, Satanás para con el creyente, él ha sido atado. Él ha sido atado. Y no puede en ese caso engañar a los creyentes. Ya los creyentes podemos identificar las obras del diablo por la obra del Espíritu Santo de Dios. Pero el mundo efectivamente está bajo el maligno. Y que en un futuro próximo, algunos autores interpretan que Satanás va a ser desatado en el sentido de que aún los mismos creyentes podían ser engañados por la obra del diablo, que va a ser lo que se conoce como la apostasía. Eso no quiere decir que perderán los creyentes apostatarán o que van a perder su salvación. Pero sí, efectivamente, él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero para con nosotros él está atado. Por eso cuando nosotros le echamos la culpa al diablo de muchas cosas, tenemos que ver bien lo que estamos haciendo. Porque las personas, cuando el Señor Jesucristo venga en su ira, no va a decirle, diablo que estás en él, vete al infierno. No, te va a echar al infierno, a ti, por estar actuando de esa manera y de esa forma. Cuando dice, donde tenemos lucha contra carne y sangre. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efectivamente, así es. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar porque si no nos quedamos todo el día y nuestro hermano Miguel no nos va a predicar el sermón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Padre, sabemos, Dios, que por el simbolismo que traen estas profecías, Dios amados, quedan muchas dudas, Señor, muchos aspectos, Señor, sobre lo cual hablar, sobre lo cual decidir, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a sacar un espacio, Señor, un trimestre para tocar estos temas, Señor, que es de mucha importancia y de mucha relevancia para nuestros tiempos, Señor, porque dependiendo, Señor, de lo que nosotros conozcamos de esto, así también viviremos nuestras vidas como creyentes, Dios amado. Ayúdanos, Señor, a saber que tú vendrás, Señor, aunque vengan tribulaciones, tú vendrás por nosotros, Padre, nos rescatarás y nos llevarás contigo, Dios amado. En nombre de Jesús, tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones, mis hermanos. Mis hermanos, el Señor viene pronto. Esas tres palabritas asustan al incrédulo, pero para el cristiano tiene que ser una esperanza de que algún día nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Algunos anuncios, mis hermanos, les recuerdo que mantengamos los protocolos de bioseguridad. Vemos que hay una preocupación en la ciudad, entonces mantengamos la prudencia con respecto a eso. Lo segundo es que los miércoles, ya como saben, estamos estudiando nuestra confesión de fe desde las 7:30 hasta las 8:30. Este miércoles continuamos con el capítulo número 3 sobre el decreto de Dios. Les recuerdo también la canasta del amor con nuestra hermana Blanca. Aquellos hermanos que tengan a bien traer algún alimento no perecedero pueden acercarse a nuestra hermana Blanca y se lo brindan. Y por último, mis hermanos, los domingos estamos iniciando a las 9:20. Así que los animo a que podamos ser puntuales y podamos llegar a las 9:20
9:30, que ya estamos dando inicio puntualmente. Tenemos 15 minutos de descanso, mis hermanos, y retomamos.